El método de los 4 pasos es una forma de dar vida, de fortalecer o de renovar tu relación con tus padres. Mediante 4 simples pasos y el coraje y la valentía necesaria, podremos llegar a un estado de felicidad y armonía en nuestra familia indescriptible. Antes de decirte los 4 pasos, tienes que saber que primero lo tienes que hacer con tu mamá y después con tu papá. Y la forma de hacerlo no vale ni en persona ni por vía mensaje. Tiene que ser por teléfono. ¿Por qué por teléfono? Porque es verdad que cuando estás pendiente, toda tu atención está pendiente de esa voz, nada de la información se pierde. El primer paso es pedirles perdón. Pedirles perdón a tus padres por todo aquello que sabes que les ha producido un calentón de cabeza, que ha sido un freno en sus vidas. El segundo paso es darles las gracias. Darles las gracias por todos esos pequeños detalles que han tenido como padres, pequeños, medianos y grandes detalles. Agradecerles todo cuanto podamos. El tercer paso es reconocerles todo lo que hemos aprendido de ellos. Gracias mamá porque me has enseñado a escuchar a las personas. Gracias papá porque con tu carácter has hecho de mí un hombre en la vida. Y el cuarto paso es reconocerles todo aquello que hacen bien en la vida. Una vez que hemos hecho esto, les tenemos que decir que los queremos y que han hecho un buen trabajo con nosotros. Estos son los 4 pasos del ejercicio para sanar la relación con tus papás. Realmente yo en un principio no creía que esto me iba a cambiar la vida, porque es algo que yo ya pensaba que mis padres sabían. Yo dije, bueno, voy a hacerlo, no pierdo nada, y son mis padres, ¿no? ¿Por qué no se lo voy a decir? Pues hice la llamada, los llamé, se lo estuve comentando y tal, lo de los 4 pasos, y claro, ellos me contestaron extrañados porque no se esperaban algo así. Ellos me decían, yo ya lo sé, y yo sabía que ellos lo sabían, pero me paré a pensar y dije, pero nunca se lo he dicho, se lo voy a decir. Y ya a la vuelta, cuando volví, era todo como, bueno, el camino de vuelta yo vine súper relajado, no había tenido un estado de relajación mayor que ese. Y la verdad que estuvo muy bien, fue uno de las mejores noches. En el momento que lo hice fue como si quitara el freno de mano en mi vida. Sentí que al decirle a mis padres que les pedía perdón, les agradecía y les reconocía todo aquello que han hecho bien y que les decía que han hecho un buen trabajo conmigo, es como si descansaran. Ahora soy una persona más valiente. Creía que era muy fácil coger un papel y anotar todo lo que mis padres habían hecho por mí, todo lo que tenía que pedirle perdón. Pero cuando estaba haciendo este ejercicio, en este mismo parque, tenía lágrimas en los ojos. En el momento en el que yo acabé de hablar con ellos y les dije todo lo que se merecían escuchar, me sentí la persona más liberada de este mundo. Una sonrisa, un abrazo, simples gestos, ahora nos llenan muchísimo, nos recargan y nos quitan todo el odio, todo ese malestar y ese sentimiento negativo que tenemos. Gracias a este ejercicio me ha hecho construir una autoestima más fuerte para afrontar la vida. Yo creo que la mejor forma de definir cómo se siente uno al realizar estos pasos es en un estado de paz. Es como vaciarse, es relajarse en un estado genial. Y esto se puede aplicar a cualquier ámbito de mi vida, haciéndome ver que el sol está ahí siempre. Sea un día nublado, oscuro, siempre va a estar ahí. Lo único que tenemos que aprender es a quitar nuestras nubes para poder verlo. Porque son pensamientos que tú vas teniendo ya desde más tiempo atrás, por cosas que has hecho y no has pedido perdón, o cosas que han hecho por ti y tú no las has agradecido, ¿sabes? Son cosas que vas arrastrando durante toda tu vida realmente, y llegar a un punto y decir, hasta aquí. Voy a decirle que gracias por hacer esto, perdón por haberme comportado así, eres una gran persona. Dar ese cambio en tu vida, aunque parezca una tontería, te cambia porque ves la vida de otra forma. Te sientes mejor contigo mismo, te sientes mejor con la relación con tus padres, es algo que recomiendo totalmente. Yo les dije que me iba a correr y me cogí el teléfono, me cogí la carta y me fui a un banco del parque. Desde ahí los llamé
Y cuando volví, la reacción cuando los vi en el salón fue como si volviera de un largo viaje, como si hiciera mucho tiempo que no volvía a casa. Y sobre todo lo que más recuerdo de ese momento fue el abrazo que me dio mi padre. Si no hubiera sido por este ejercicio, ese abrazo no estaría ahora en mis recuerdos. Y la primera reacción fue de ellos se creían que yo iba a suicidarme o algo, porque ¿cómo que me están llamando? ¿Cómo que estaban llamando a esta hora? Digo, tranquilo, que es solo para deciros buenas cosas y no malas. Dice, voy a buscarte, no voy a buscarme, que voy para casa. Pues al principio mis padres se pensaban que me había pasado algo malo, porque lo hice por teléfono, pero después de que ellos me escucharan y de haber llegado a casa, explotaron, no aguantaron las emociones, esos sentimientos, y me incluyo también, ¿sabes? Se les veía felices, y en ese momento de abrazo, de momento personal, me dijeron una cosa que me llegó, que por cosas así merecía la pena seguir luchando. La primera sensación que tuvieron ellos cuando yo le comenté eso fue de sorpresa, porque no se esperaban que yo le dijese eso. Se quedaron sorprendidos, no sabían de qué iba la cosa, que por qué se lo decía, pero en el momento que me fui explicando, que les fui contando por qué, se sintieron muy bien, se sintieron en un estado, la verdad que genial, porque es algo natural que hay que decir. Creo sinceramente que no hay nadie mejor que ellos para contaros esto. Aún así, hacía muchísimo tiempo que no veía a mi padre con lágrimas en los ojos. Y las palabras de mi madre a mí me llegaron al corazón. Ella dijo, no me han dicho nada más bonito en esta vida. Y desde ese día lleva lo que escribí guardado en el bolso. Ahora me hablan como antes, pero yo lo noto en la mirada, de que tienen más confianza, están más cómodos hablando conmigo, digamos que todo va mejor. Es un cambio bastante grande. Yo creí que no iba a pasar, pero de verdad me di cuenta de que funcionaba y he visto ese cambio en ellos. De un cambio de mejor actitud hacia mí, hacia toda la familia en conjunto, digamos. Haz este método y si te hace feliz, compártelo para que otras personas también puedan ser felices.